sí que hay una especie de religión oscura que se aprovecha de la inocencia de la gente. Si las entidades con las que estuviera hablando, que sean de verdad, no le estén mintiendo. El día de la revelación de Spielberg, si la tuviese en formato físico, agarraría el DVD y lo tiraría por la ventana. Son esos seres muy altos, muy brillantes, muy blancos, muy guapos, muy rubios, que vienen del cielo. Dios puede haber creado vida en otros lugares como su propia representación de sí mismo. Inmediatamente son aliens. Son seres de plasma. ¿Qué está pasando aquí? Se está transformando todo. Hay quien ve el fenómeno ovni como algo mesiánico, en el sentido de que van a venir a rescatarnos. Te estamos engañando, chaval. Es que no quiero decir el término elegido porque no me gusta. O podremos matar a Dios. Todo lo que antes se había descrito como área de contraste, para referirse a los ovnis en los vídeos, de repente pasan a ser objetos plasmoides. ¿Cómo? ¿Eso lo pone? Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que ya sabéis que tenemos capítulos especiales cuando vienen invitados, y esta vez tenemos un invitado de honor que es Iván Martínez del canal Gran Misterio, así que nada, muchas gracias por pasarte. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? Pues muy bien, muy contento de esta charlita, ¿no? En el verano de la muerte que estamos ahora viviendo. Pero bueno, verano y misterios, pues siempre va bien en una noche estrellada, ¿no? Como a mí me gusta Pega hacer. mucho. Mm. Pues habíamos pensado para el tema de hoy, chicos, pues reflexionar un poco sobre el tema de lo que últimamente parece estar unida la religión con el tema ufológico, porque si bien lo piensas hay como muchos paralelismos. Me Sí. gustaría, sí, en términos generales, saber cuál es tu idea al respecto, Iván. Pues mira, este tema es muy importante porque es lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué sentido tiene la desclasificación OVNI? Es el sentido de decirle a la población que el gobierno ya no nos protege. Hay cosas mucho más grandes que nosotros, mucho más avanzadas tecnológicamente, que violan el espacio aéreo restringido de una superpotencia como Estados Unidos y nos lo arrojan como no sabemos lo que es. Por lo tanto, si el gobierno ya no puede proteger al ciudadano, se crea una especie de nueva religión. Porque en la antigüedad, en la Edad Media, algo superior al gobierno era Dios. Y si ahora el gobierno deja de proteger al ciudadano, van a crear un nuevo Dios o un nuevo estandarte de lo que sería un poder supremo ante el ojo del ciudadano, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo los inicios de una nueva religión enfocada a lo extraterrestre, porque el propio gobierno tiene ese discurso. Ahora son ángeles, ahora son demonios, ahora son seres mucho más metafísicos. Vemos, en resumidas cuentas, porque es la introducción, pues las semillas de una religión extraterrestre. Estoy de acuerdo contigo parcialmente, en el sentido de que yo creo que la religión ya está desde hace bastante, y que si bien todo esto de la desclasificación puede ser una parte que afiance esa idea, sí que es verdad que desde hace ya mucho tenemos esos paralelismos que incluso ya apuntaba Jung muchas veces en sus obras, de que se está creando entre la religión y el tema ufológico. Fíjate simplemente en la figura o el arquetipo del ser de tipo nórdico, que si bien lo piensas, son esos seres muy altos, muy brillantes, muy blancos, muy guapos, muy rubios, que vienen del cielo y normalmente vienen a dar un mensaje que es por nuestro bien, ¿no? Que es con las armas nucleares, porque la mayoría de casos de encuentros cercanos, vamos a decir, en cuando se produce una comunicación, seguro que te has fijado que suelen ser temas de medioambientales, Sí. o tema nuclear, o de los peligros de que no nos autodestruyamos y todas estas cosas, ¿no? Entonces es como ese mensaje de nuestro bienestar que se corresponde mucho con una figura angelical de la Edad Media europea. Claro, yo cuando veo esto siempre me hago una pregunta. ¿Es el gobierno o un alto poder el que quiere instaurar la idea de esa religión extraterrestre? ¿O es una necesidad humana el intentar inventar nórdicos por el miedo subliminal de las circunstancias? Carl Gustav Jung lo habló de esto cuando en su libro sobre cosas que se ven en el cielo
pues analizaba el patrón psicológico de sus pacientes y descubría que había un miedo por la guerra y una necesidad de que fuésemos salvados por algo que venía del cielo. Con esto yo vuelvo a la pregunta de, ¿necesitamos esa religión? ¿La creamos nosotros de forma involuntaria o es un gobierno que quiere poner esas piezas para que pensemos así? Yo creo que es una mezcla de ambos. ¿Inventamos los nórdicos por necesidad? Porque yo creo que son una invención, eso lo tengo que poner. Ujú. Bueno, no es que sean una invención, es más complejo, porque yo creo mucho en esa teoría de la distorsión de Jacques Vallée, por ejemplo, y más moderna con Caravaca, pero esto es mucho más antiguo, la teoría de la distorsión, en la que... ¿El sistema de control te refieres? Sí, como ese agente externo, invisible, que toma una parte del cerebro humano para representarse. No hablo de ilusiones hablo de algo físico. Y quizás esa necesidad de los extraterrestres es un poco una mezcla de esos tres puntos clave: gobierno, necesidad humana y un agente externo que se moldea para comunicarse con nosotros, algo no humano. Y creo que por ahí es la primera parte de lo que yo pienso al respecto. A ver, no sería la primera vez que un gobierno intenta crear una religión de forma artificial. Ya tenemos el ejemplo de lo que hizo, creo que era el Departamento de Energía, para intentar que no se excavara en los silos donde se ponen los residuos nucleares, para dentro de 10.000 años en el futuro, que estuvieron planteándose propuestas y al final la que más visos tenía para ellos, ¿no?, de funcionar, es la de crear una religión de un sacerdocio atómico, precisamente para crear con esa cultura y esa mitología, entre comillas, hacer que ese mensaje llegara incluso hasta 10.000 años en el futuro, ¿no? Pero es que has mencionado el Departamento de Energía. En las 4 release de tantos archivos, los que más han desclasificado cosas es el Departamento de Energía, ni la CIA ni el FBI. O sea, algo no. traman, ¿eh? Hay algo oscurillo con ese departamento, siempre aparece de una forma u otra en el fenómeno. Pero sí que es verdad que estamos en un momento social en el que cada vez hay más ateísmo y quizás, no lo sé, pero quizás sea algo atávico el tema de la necesidad de creer en algo superior a nosotros, no lo sé. Pero sí que es verdad que cada vez está más instaurada la idea, y esto no es algo nuevo, de que hay quien ve el fenómeno ovni como algo mesiánico, en el sentido de que van a venir a rescatarnos, de que es una figura externa a nosotros que va a venir a salvarnos. Y ya lo hemos visto con varias sectas, entre ellas lo de Heaven's Gate, pero no es la única ni de lejos. Y por eso trazo yo los paralelismos y los peligros de por qué me parece tan importante hablar de esto, precisamente porque nosotros, nuestro nicho, los temas que nos gustan y donde nos movemos, somos como ese público más susceptible, que lo que siempre digo, ¿no? Alguien que igual lo que le interesa es la jardinería, de caer en ciertas cosas. Claro, al final el público es muy susceptible a estos temas por la propia necesidad de creer o de querer ser salvado, es como lo que estábamos diciendo. Pero también veo un movimiento muy actual, incluso en el propio Vaticano, de querer abrirse a estos temas. Ya no son tan selectos en la hora de tener cuadriculada la visión de Dios y lo que representa, sino que ahora están más abiertos a estos temas, a que Dios puede haber creado vida en otros lugares como su propia representación de sí mismo y puede coexistir con la nuestra. Como que veo que hay un poco más de visión abierta al respecto. Y luego hay otras historias del Vaticano que están interpretando, por ejemplo, el libro de Enoch como una visión más cercana a Orión o más conectado con las estrellas en tono, digamos, más como en tono en clave, que antes no se contemplaba. De hecho, contacté con una persona que tengo por aquí, si me das un momento, te puedo decir, pero necesito yo mis gafas del abuelillo para ver. Mauro Biglino, estuve haciendo un vídeo de él y me contactó por el vídeo y me dijo que le había parecido muy bien, porque este hombre que era traductor para el Vaticano, que fue despedido entre comillas
porque él había encontrado en los textos paralelismos muy importantes con el fenómeno extraterrestre. Y empezó a divulgarlo con mucho sentido, porque este hombre, como analista y lingüista, estaba encontrando del hebreo y del arameo palabras que tenían un significado oculto, como los vigilantes, los gigantes, los caídos de Orión. En definitiva, lo que intento decir es que se está abriendo el panorama a algo mucho más extraterrestre que antes, por parte de la religión. Sí, bueno, en el sentido de que la Iglesia Católica en concreto, y no es que yo les venga ni a ensalzar ni a defender de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre han mostrado, en comparación con otras religiones, una actitud un poco más aperturista conforme los tiempos van cambiando, ¿no? Aperturista o quizás más oportunista, porque vamos a aprovecharnos. Sí, pero quiero decir, el meme, ¿no? Sí. De que tontos no son, ¿no? Pero ahí está, el hecho de que sean capaces de mover o cambiar la forma un poco de sus creencias para que sean capaces de abarcar pues las nuevas preguntas que nos vamos a hacer de seguro con todo esto. A mí me gustaría mencionar también que tú te acuerdas bueno, te acuerdas no porque no estabas, pero sabes que en los años 50, en los años 60, siempre se pensaba que los extraterrestres debían de venir de nuestros vecinos celestes, ¿no? De Marte, de Venus, de todas estas cosas, ¿no? Y entonces sale George Adamski con sus primeros nórdicos y vienen de Venus. Y luego vienen todos los que vienen detrás de Adamski y vienen de Venus. Y no es hasta que la ciencia no avanza, se descubre que Venus es prácticamente un infierno en el que no podríamos vivir, que de repente pues esos seres nórdicos se mudan, ¿no? Cambian de dirección en nuestro imaginario colectivo, vamos a decir. Se cambian a las Pléyades o Arcturus o alguna cosa de estas. Dato que me parece muy, muy curioso, porque observando la trayectoria de dónde nacen las cosas, vemos de dónde salen algunas figuras para ver un poco o no las trazas de verosimilitud. Claro, va cambiando un poco correspondiendo con el avance científico, incluso filosófico del ser humano, la percepción del ser extraterrestre. Pero también no es que se retrasa y nos vamos más lejos a las Pléyades o otros sitios, sino que a veces da la casualidad que hace el efecto contrario y nos lo acerca, porque la teoría de que venimos de Marte, de que hubo una civilización en Marte, y Marte perdió la atmósfera y todo fue destruido, y quizás incluso por panspermia desde Marte al planeta Tierra, quizás somos los últimos hijos de los marcianos. Pero bueno, no hablo de que sea pues alguien que se lo ha inventado. Hay hipótesis dentro del mundo de la ciencia que baraja una posibilidad remota de que así fuese. Pero claro, es el sinsentido de la ufología. Nunca tenemos respuestas y cuando las intentamos obtener y creemos que hay algo, se alejan o cambian. Es un constante. Por ejemplo, ahora, con el fenómeno OVNI, dejamos los platillos voladores muy atrás. Estamos dejando de cerca ya el tic-tac como pastilla. Y ahora son plasmoides, el discurso, ¿no?, de David Grass frente al Capitolio. Son seres de plasma. ¿Qué está pasando aquí? Se está transformando todo. Por eso digo que el fenómeno ovni y humanoide se transforma con el avance de la conciencia humana. Eso es un hecho. Efectivamente, y los diseños de las naves, la tipología de seres, todo va un poco con las olas culturales nuestras, ¿no? Pero lo que has dicho de los plasmoides, sí, es que tengo yo un hueso pendiente de romper con David Grass. Porque ha sido que él dijera eso y a los 2-3 días fue el siguiente drop y de repente en ese drop todo lo que antes se había descrito como área de contraste, para referirse a los ovnis en los vídeos, de repente pasan a ser objetos plasmoides. ¿Cómo? ¿Eso lo pone? Sí, o sea, en todas las descripciones de los vídeos, es que yo... del drop 3, ¿vale? Del de sacados con los móviles. El drop 3. El drop 3, no este nuevo, el anterior, sí, que coincidió justo que salió como 3 o 4 días, lo cual a mí me hace fuertemente sospechar que esto es otro intento
por controlar la narrativa desde parte de altas instancias, porque parece que se han puesto muy de acuerdo. ¿Cómo es posible que las áreas de contraste de repente, sin pruebas de ninguna de nada, lo empiecen a calificar como objetos plasmoides? Vale. Yo te digo que es muy, muy llamativo. Yo te hago preguntas. En la release 4, en las descripciones de objetos de alto contraste... Han vuelto a las áreas de contraste, sí. O sea, se ha mantenido el discurso de que son áreas de contraste. Y solo en la release 3 han cambiado las palabras áreas de contraste por objetos plasmoides, ¿no? Sí. ¿Por qué cambiarlo en la release 3? ¿Por qué cambiar ese discurso? ¿Por qué adaptarlo? Mira, yo descubrí una cosa muy interesante y es que en esa release 3 había unas imágenes hechas por ordenador que se habían encargado a hacer expresamente para la release. Antes no existían. Correcto. Y eso... Parece que estaban queriendo rellenar porque no tenían nada. Eso es un esfuerzo grande, porque tienen que pagar a alguien, a un diseñador, para que haga eso, para la release. Y es como que detrás de ese esfuerzo de pagar hay una intención para guiarnos en un discurso, pero eso es como una prueba de la intencionalidad tremenda. Porque tú no coges unos archivos clasificados supuestamente y dices, mira, vamos a hacerlos bonitos para la gente, más siendo el gobierno. No me lo creo, algo ahí muy raro ha pasado. El único informe de la ARO que había en ese release era como de 2 días, estaba sellado, firmado 2 días antes del drop. Vaya. ¿Vale? O sea que se nota que lo pidieron en plan, oye, que no tenemos nada, hacernos un informe de algún caso que hayáis estudiado. Y creo que ese es precisamente el que venía acompañado con todo ese material gráfico. Y te estaba buscando los datos exactos. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas del vídeo que se llamaba Orbes sobre el estanque? Sí. Pues ese en la descripción ponían que era una esfera de aspecto plasmático, cuando es una bolita blanca más de todas las que hemos visto. Y no es el único caso. Pasa que ese caso se reflejaba su luz en el estanque, en el agua. Por eso ya no era una esfera del... Bueno, como siempre nos han mostrado, una bolita. Había algo más. Yo no llegué a ver estanque, no llegué a discernir en esas imágenes estanque ni reflejo. Normal, si es que no se ve bien, se ve muy mal. Ya, como todo. Es como que cae en la imaginación, ahí hay agua, bueno. Sí, puede ser, también puede haber chocolate, un río de chocolate, lo que quieras. Entre eso y los globos, pues... Es un poco, pero bueno, nos hemos ido mucho por la tangente con esto. Sí. Religión ovni. Ahora, que si la gente en algún momento quiere que tengamos una charla simplemente sobre nuestras ideas sobre la desclasificación, podemos hablar largo y tendido, lo dejáis en los comentarios y respondemos. Porque yo ya estoy comprometiendo a Iván, ¿sabes? Aquí, sin hablar con él. Cuando quieras hablamos de lo que sea. Te quería contar también, no sé si tú has visto, hay una académica que se apellida Pasulska, ¿vale? Que esta sí que está mucho con la tesis que tú estabas hablando al principio, de que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva religión con el tema del fenómeno ovni. Y no es que esté empezando a nacer ahora, sino su tesis es que ha crecido silenciosamente en ciertos círculos, sobre todo de Silicon Valley, en la cual se está asemejando lo tecnológico un poco a lo sagrado. Y de ahí nosotros podemos lanzar esa tangente para cazar a los ovnis, que ya sabemos muchas veces que cuando es un ingeniero el que ve un ovni, lo que ve es una maravilla de la ingeniería, ¿no? Depende de quién lo vea, pero ahí estaría, ¿no? Todo ese tema tecnológico, siempre es esa capa que está de fondo, subconscientemente, relacionada con ese fenómeno espacial, entre comillas. Pues te voy a pedir que me vuelvas a decir el nombre, porque no la conozco. Pasulka. ¿Cómo? Pasulka. Luego te lo paso al WhatsApp, no te preocupes. Porque lo que has dicho me interesa mucho, porque en mi punto de vista o en mis investigaciones llego a cosas muy similares. Claro, es como que hay varias vertientes de esa nueva religión. Por un lado, la ufológica, y por otro lado, la de la inteligencia artificial, que también puede conectar con la ufológica. Y yo lo que veo es, o me viene a la mente, una portada de The Economist muy reciente, que no es esta tan famosa de la que siempre estamos hablando, sino era una en la que los dioses humanos eran Sam Altman, por ejemplo, o Mark Zuckerberg,
estaban construidos por la IA en pedestales como si fuesen dioses griegos gigantes. Y había Qué siniestro, tío. Pues había un robotito que estaba contemplándolos como si fuesen ecos del pasado, como si fuesen sus dioses, cuyas historias han desaparecido. Y esa IA contemplativa de sus creadores, que eran los humanos, pues te daba a entender que ya las historias del ser humano no eran ni recordables, que se habían perdido en el tiempo. Y esa portada de The Economist era como que intentaba transmitir que estamos creando una inteligencia que algún día nos superará y algún día será pues mucho más grande que nosotros. Y eso es lo que está pasando. Recuerdo a Peter Thiel como una de las personas más importantes que ahora mismo están haciendo cosas desagradables y terroríficas, pero del que muy poco se habla. Este hombre creador, bueno, cofundador de PayPal junto a Elon Musk y cofundador de Palantir, sí. Él quiere, por todos los medios, conseguir el dominio de Groenlandia. Y utilizó a Donald Trump, no sé muy bien qué contacto tendrá para que Trump sea el títere del señor Peter Thiel, porque quieren montar el proyecto llamado Praxis, una nación de tecnócratas impulsada por IA, por robótica, en Groenlandia, porque allí el hielo permite que los servidores de inteligencia artificial pues no se calienten y el dinero sea mucho más rápido. Quieren hacer una nación, una nueva filosofía de dominio social, y su base será los cimientos de esa IA, por lo que nace una religión tecnócrata que se quiere imponer poco a poco y que no tiene tanto que ver con el fenómeno OVNI, o sí, porque a lo mejor se enlaza con la IA de alguna forma, pero que es algo que está pasando hoy y del que muy poca gente sabe. Ahora parece que no ha conseguido dominar Groenlandia y se ha ido a Argentina. Correcto. Y ahora ha comprado allí unos inmensos terrenos para hacer su proyecto Praxis en Argentina. Ya veremos qué pasa. Sí, además que no quieren estar, sobre todo que no quieren estar sujetos a las leyes de ninguna nación. Quieren poder hacer todo lo que quieran y ya está. Lo de Groenlandia también les hubiera sido muy interesante por el tema de las tierras raras. Porque el aprovechamiento es precisamente para tecnología, uno de los grandes sectores. Pero sí, de hecho, mira, también relacionado con Trump, había un señor que también estaba en todo esto de Silicon Valley, que creo que es el que creó lo de los coches autónomos, los que van conduciendo solos, que van ahora por Estados Unidos, que se llamaba Lewandowski. Y este señor creó su propia iglesia de IA, donde él era el máximo sacerdote. Y básicamente el tema era, vamos a empezar a adorarla y que esté a buenas con nosotros para cuando la IA domine el mundo. Luego lo dejó, tuvo un montón de juicios porque estaba acusado de robar información en Silicon Valley y todo esto, y hace poquito Trump le indultó. Anda. Y entonces ahora ha vuelto porque dejó la iglesia y ahora la ha vuelto a montar, y es una iglesia totalmente de adorar a una IA. Pues hace un par de años surgió un movimiento religioso llamado Z-Noir, que, sí. Ojo, que si tú hablas de ellos, te van a escribir en comentarios, ¿eh? Porque sí, yo lo he comprobado. Pues tengo un vídeo ya editado que hablo de pues ellos. Revísalo. A ver qué me dicen. Yo hablé de Z-Noir y enseguida los representantes escribieron ahí en el... pero muy rápido. Bueno, pero porque tú tienes mucha proyección, Iván. Bueno, no lo sé. La cosa es que como son de IA y están en las redes, dominan mucho la opinión pública de lo que se sabe. Y nada, es una religión de IA que están haciendo. No le veo tanta cosa negativa, ojo, por ahora, pero que cada vez tiene pues más adeptos sobre el pensar que el advenimiento de una IA estilo Basilisco de Rocco pues es lo que les puede salvar de la destrucción de esa propia IA. Bueno, es complejo, pero bueno, están surgiendo. Yo es que este grupo les veo más como un proyecto artístico más de performativo, de hacer la performance, que de que realmente se crean eso, independientemente de que luego la idea por sí sola pueda evolucionar y coger vida propia, ¿no? Pero los veo más performativos que otra cosa, la verdad. Sí, no, y son simpáticos, ¿eh? Porque yo he hablado con alguno de ellos y buena gente. Bueno saberlo. También observo que pecamos mucho, entre comillas, ¿no? Ya que estamos hablando de religión, usamos terminología religiosa, pero caemos mucho en el dios de los huecos, en el God of the Gaps,
con el tema alien, porque cada vez que encontramos algo que todavía no está explicado por la ciencia, que no quiere decir per se que la ciencia no lo llegue a explicar algún día, pero algo que todavía no hemos resuelto, que sigue siendo un misterio para nosotros, inmediatamente, y ahora en redes se observa muy fácilmente, inmediatamente son aliens. ¿Sí o no? A ver, es que es una temática muy bonita, lo del dios de las lagunas que has mencionado, pero hay que analizarla bien. A ver, primero, ¿el dios de las lagunas qué es? Nosotros pensábamos en el principio de la humanidad, más o menos, que Dios, cuando caía un rayo, era una representación de Thor en la cultura nórdica. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo surgió la ciencia, y la ciencia arrinconó a ese Dios explicando que no, los rayos vienen por tal. Y cada vez íbamos arrinconando a Dios en esas lagunas de memoria, en esos gaps, como dices, o huecos. Y la ciencia llega al siguiente tesis. Llegará un momento en el que no podamos arrinconar más a Dios, a esta laguna, y entonces se representará su propia existencia, o podremos matar a Dios. ¿Qué pasa? Que necesitas la ciencia, necesitas un conjunto de datos. Una persona por sí sola en su casa que no tiene todo el conocimiento del mundo, claro, ¿hasta qué punto va a arrinconar a ese dios de las lagunas con el fenómeno extraterrestre? Dirá, todo es extraterrestre, pero esa persona necesita más formación para investigar más y seguir arrinconando, no quedarse en ese punto. El problema es que no tenemos una dirección oficial, no tenemos parámetros científicos exactos y una base de datos tremenda para descartar cosas y encontrar el rumbo. Y ese es el problema que veo. Sí, me gustaría mencionar que te estaba contando antes fuera de cámara que hay otro académico que se llama David de Steno que directamente pues, ha afirmado que los visitantes celestes lo que hacen es llenar un agujero con forma de Dios, estos son palabras suyas, en el corazón de las personas que han abandonado lo que decíamos antes, las religiones tradicionales. Y que la religión siempre ha tratado, porque este es otro paralelismo, siempre ha tratado sobre seres poderosos que descienden del cielo y humanos que a veces ascienden a los cielos, que es exactamente lo que vemos dentro de lo que es el lore del fenómeno. ¿Tú qué opinas? Pues opino que también es correcto, es una idea muy buena, pero todo es más difícil. Imagínate, o puedo poner de ejemplo el Popol Vuh maya. Ya no son tanto los dioses del cielo, sino los dioses que residen en el inframundo, en el Xibalbá. El descenso al inframundo también es muy importante en esta cosmovisión extraña de los extraterrestres y la conciencia humana, porque al final indica que nosotros buscamos recorrer el camino de lo desconocido, la oscuridad de las cavernas, las entrañas de la tierra. Lo que ahí reside es una chispa religiosa realmente. A lo mejor no con unos dioses más establecidos, pero sí como volver a la madre Gaia, ese salto infinito, ¿no?, del hombre de las cavernas para recibir el raciocinio, la chispa de Dios. Pero que al final es todo mucho más complejo, porque si esperamos que vengan los dioses, claro, a lo mejor nunca llegan. O lo que llega es falso y es más Blue Beam, o algún tipo de holograma, o algún tipo de IA que nos engaña, no lo sé. Una religión mediante engaños es lo que están fabricando ahora. Y sí, precisamente lo que tenemos que hacer es salvarnos a nosotros mismos, en lugar de esperar que vengan otros, bien sean dentro del marco religioso o del marco ufológico. Quizás eso es lo que nos hace menos vulnerables a ser manipulados en ese aspecto. Me gustaría también citar unas palabras de Avi Loeb, que en 2023 dijo que el Mesías no llegaría montado en un burro, sino en una nave espacial procedente de otro planeta. El tema es que volvemos a lo mismo, ¿no? A la iconografía de la figura mesiánica, lo cual yo veo súper peligroso, porque ya has visto la cantidad de sectas, de gurús, de cantamañanas, de vendedores de aceite de serpiente y de todo, que se forman en relación o orbitando nuestro nicho, vamos a decir. Bueno, es una gran pelea que yo tengo siempre, porque yo quiero ir, cuando voy a un congreso, quiero ir a un congreso de ufología, no un congreso donde se mezcla
prácticas mágicas que necesitas pagar 500 euros para tener la bendición o cosas así, que las he visto y existen, o archivos acásicos que te lo dicen si tú pagas X dinero. O sea, sí que hay una especie de religión oscura que se aprovecha de la inocencia de la gente o de las creencias de la gente, y eso lo vemos pues en nuestro nicho, pues sí. Y lo que ha dicho Avi Loeb, sí, tú lo puedes ver como, ostras, qué enfoque científico más interesante, ¿no? Pero al final es una frase muy demoledora porque es el inicio de una religión, o de aquellos que piensen en sintetizar ciencia y ufología para crear sus dioses salvadores, que pueden venir y ser todo lo contrario, también puede ser. No sé, es explosivo, eso es explosivo. Bueno, pues había otra cosa que estábamos comentando, Iván, del tema de cómo se solapa el nicho de la ufología con esa parte un poco más espiritual que va dentro de la temática New Age, en la que se equipara la figura del extraterrestre muchas veces a esos llamados hermanos mayores, que transmiten una sabiduría cósmica, que hablan o que lanzan mensajes al gurú de la secta o del grupo. Y me parece muy importante hablar de esto en el sentido en el que nosotros que, estando en este mundillo, somos como más abiertos a creer o a plantearnos la posibilidad de ciertos conceptos o fenómenos que todavía no están confirmados por la ciencia, pues son como el campo de cultivo perfecto para que vengan gente, o siempre son los mismos perfiles de personas malintencionados, a intentar aprovecharse. Entonces tú decías antes el tema de los cursos carísimos, pero yo también me gustaría incidir en el tema de cuando nos quieren dar respuestas muy simples a preguntas muy complejas, que es algo que ya hemos visto en mi canal muchas veces. No sé tú qué opinas al respecto. A ver, yo pienso que el fenómeno ovni extraterrestre, de ser real, que yo creo que sí, es un fenómeno terrorífico. Hablamos de abducciones, raptos, hablamos de experimentos, hablamos de algo traumático. ¿Cómo va a venir un señor diciendo, mira, soy el contactado de los hermanos de luz, me han dado un mensaje que es paz y amor? Básicamente es eso, no es tanto exagerado, es algo así. Yo no creo en contactados. Mira que llevo años escuchándolos, compartiendo información, entrevistándolos. No me creo ningún contactado. No quiere decir que alguno sea real. Sí, puede ser. Hay que escucharlos al menos, pero si tú estás aquí en este camino de buscar respuestas, tú tienes que comprender que es un fenómeno traumático. Yo me alejaría de aquellos que te venden, somos hermanos de luz y todo eso, porque bajo mi opinión, y siempre es mi opinión, yo ahí no estoy. Yo busco otra cosa. Porque al final es una religión lo que se monta al respecto. Pequeños cúmulos de religión, un contactado con sus 50, 60, 100 personas pagando para seguir diciendo el mismo mensaje que no llega a nada. Es la cruda realidad del contactismo. Nos pese a quien nos pese. Correcto, decía Carl Sagan, cada vez que le escribía a alguien que le decía ser un contactado de los extraterrestres, le decía, uy, qué bien, dile que te dé la solución de tal ecuación sin resolver. Y entonces o le dejaban de contestar o le venía la carta de perorata de tú no lo entiendes porque la ecuación no es importante, el amor, la luz, todo esto sí que es lo importante, etc. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. Además hay una cosa que siempre he dicho, que puede haber uno que sí diga la verdad, pero yo no tengo forma de distinguirlo. Yo no tengo forma de distinguir, yo misma como persona, si está teniendo o manifestando alguna historia mental, si está queriendo lanzar un mensaje egoísta para su propio provecho, o incluso si las entidades con las que estuviera hablando, que sean de verdad, no le estén mintiendo. Entonces me parece absurdo meterse en el tema de los contactados, porque es completamente imposible discernir el trigo de la paja. Yo he visto que eso es una buena posibilidad. Aquellas entidades, la distorsión esta de la que hablan tantos, si son invisibles, están en otras dimensiones y toman un fragmento de nuestra mente, nos podrían engañar perfectamente. Tú en un ranchito o en un corral tienes tus ovejitas. Las ovejitas están muy contentas cuando viene la persona a darles comida y agua. Es todo paz y amor para esas ovejas. Ven a ese señor como un dios. Pero luego ese dios un día
los mete en un horno y se los come. O sea, hablamos de que ese mensaje de paz y amor para estas ovejitas es una falsa ilusión porque no conocen las intenciones reales de la entidad que les da de comer. Quizás nos engañan con esos mensajes de paz y amor. Por lo que quizás algunos contactados, no, sí, me dicen estos mensajes. Pero a lo mejor te estamos engañando, chaval. Claro, es que no tenemos forma de llegar hasta ahí para discernir nada. Entonces, ¿por qué? O sea, lo que tendríamos que hacer con ese tipo de mensajes es cogerlo todo con pinzas hasta que, si se da la posibilidad de que algún momento lleguemos más arriba para poder discernir. Es que si no es imposible. ¿Qué significa ir más arriba? O sea, que los avances científicos nos lleven al espacio, a descubrir cosas por ahí. Por ejemplo, o que nos lleven a tener una relación más allá. O sea, que no sean solo 4... Es que no quiero decir el término elegido porque no me gusta. Pero 4 que, por lo que sea, los extraterrestres estén comunicándose con ellos. Yo hablo más como una cosa social, ¿no? De que la humanidad pueda interactuar con otra especie. Eso sería para mí un punto más arriba, ¿no? No una cosa tan puntual, salpicada. Si ahora el ser humano contacta oficialmente y se difunde con una entidad o una civilización extraterrestre, ¿crees que aumentarían las personas en las iglesias o disminuirían? Yo creo que aumentaría muchísimo. Y que veríamos un crecimiento exponencial del número de sectas. ¡Ostras! De estas cosas. O sea, lo veríamos porque, claro, es una cosa que puede generar mucha intranquilidad. O sea, el ser humano, no a todo el mundo, porque ya habrá alguien en los comentarios que diga, pues a mí no. Vale. Pero que sí que es verdad que ante lo desconocido eso provoca cierta intranquilidad psicológica. Y tendríamos en ese caso que reposicionar cómo entendemos nuestro papel en el mundo, en el universo, ¿no? Nuestra propia existencia. Y eso es muy dado a buscar respuestas en la religión como lo ha sido siempre. Mira, el día de la revelación de Spielberg, si la tuviese en formato físico, agarraría el DVD y lo tiraría por la ventana. Sí, ¿Por ¿verdad? Qué bien. Porque si tú encuentras el ejemplo que quería transmitir en otras películas como Contact, ves que es muchísimo más impactante lo que teníamos con lo que nos han intentado vender. La película de Contact, que se basa en el libro de Carl Sagan, en esta película ves el renacer de la religión ovni. Ves un montón de fieles que incluso crean sectas que sabotean los experimentos científicos con bombas, los destruyen para no contactar por miedo. Es decir, las películas antiguas transmiten ideas mucho más impactantes que lo moderno con esto que ha ocurrido. Yo voy más allá, yo creo que eran más honestas. Más honestas, claro. Consigo mismas. Pero ¿sabes por qué? O sea, con la narrativa. Eran más honestas porque no estaban tan controladas por el propio Hollywood. Antes eran mucho más libres, ahora todo es un discurso medido y no te puedes salir de muchas cosas. Claro. A mí hay algo que me molesta especialmente de esa película, que es que como religión y lo que ha estado vendiendo Spielberg en todas las entrevistas previas al estreno y demás, que es que iba a hacer tambalear las creencias religiosas de todo el mundo y solo habla de la religión católica, cosa que es muy curiosa porque con los evangélicos, que son precisamente los que tienen más poder en el gobierno trumpista, con eso no se dice nada y además que es muy curioso porque... precisamente los evangélicos son los que están más dados a interpretar la Biblia de forma literal. O sea, son los que tendrían quizás más problema para aceptar esa nueva realidad que igual un católico que ya vienen desde hace años como queriendo adaptarse a ello, ¿no? Pero es que no existen los musulmanes, no existen los budistas, no existen los hinduistas, los sikh, no existe nadie más que eso. Es como, ¿qué vas a hacer de tambalearse de qué? No, claro. Yo creo que es una oportunidad perdida. Porque hubiese estado muy bien el día de la revelación, que en el minuto 10 ya se difundiesen todas las cosas en internet, ¿no? En esta película, y viéramos las consecuencias, las reacciones de las personas. Yo una de las primeras reacciones que en la vida real pienso que podría ocurrir sería que la gente no se lo pueda creer, que todo sea IA, porque la IA ya es la excusa perfecta. Luego los que se lo creen porque necesitaríamos que un gobierno oficial dijese esto es real, no es IA. Entonces la gente empezaría a creerlo más y aumentarían las iglesias, o sea, los fieles, aumentaría todo eso.
Pero claro, también Spielberg se ha esforzado mucho en esconder iconografía religiosa porque se ve una figura, un paralelismo con Jesucristo en la parte final, no vamos a hacer spoiler, pero aparece algo... Yo veo más un ángel, que Sí, un sí, sí, Jesucristo. es verdad, un ángel. Que volvemos a lo mismo, los aliens y los ángeles, que es lo que venimos hablando todo el rato. Pero bueno, volviendo mucho al punto central, que nos hable el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Vance, de demonios, que lo ponga sobre la mesa. Ostras, están moviendo masas, están calzando la temática, están desvirtuándola, la convierten en religión. Religión política, ¿eh? Sí, ese nacionalismo cristiano que tienen allí, que es un fenómeno concreto de Estados Unidos que no se ve fuera, que es estado ligado a la religión, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando salió el primer drop teníamos ahí a Ana Paulina Luna asemejando uno de las saturaciones del sensor que creaba esa forma de estrella. Ella ya directamente lo estaba asemejando con un ángel de estos que son bíblicamente precisos, ¿no? De estos dibujos que hay ahora mismo. Y es muy irresponsable desde mi punto de vista por lo que tú dices, ¿no? De que mueven masas, de que no han podido demostrar nada de su tesis, pero ahí están lanzándola, ganando adeptos, hablando al coro, sí, de alguna forma. Es total, es una religión lo que está surgiendo, es total. Religión omnipolítica. Totalmente. Y hablabas antes del mensaje ese de amor y paz de los contactados, pero también hay otra vertiente, que es ese mensaje de van a venir a por nosotros, nos van a llevar en sus naves, ahora mismo tienen sus naves escondidas detrás de la luna. Si nos dejamos este cuerpo físico, vendrán a buscarnos con su nave y ascenderemos y nos iremos a su planeta, el cual equiparamos al paraíso. Esto es exactamente lo de Heaven's Gate, que repito, no es la única que lanzaba este mensaje, pero es así de peligroso. Por eso me parece tan importante hablar del tema, por eso te propuse este tema y no otro. Claro, si resurgen cosas como Heaven's Gate, vamos a tener un problema mundial. O sea, pero yo creo que al final el punto medio es el común de las personas. O sea, la escala de grises es la mayoría, o al menos pienso yo, que tienen raciocinio y criterio para seguir por ese camino intermedio. Pero siempre vamos a tener estos extremos, siempre. Sí, pero es que el tema es los grupos vulnerables. Y tú como individuo no tienes una estabilidad emocional que sea exactamente igual a lo largo de toda tu vida, una línea recta. A ti te pasan cosas que nos desestabilizan emocionalmente. Nos despiden, nos deja la pareja, se muere un familiar cercano, imagínate un padre que se le muere un hijo o algo así. Son desestabilidades que obviamente no son perennes, pero son momentos. Y precisamente estos grupos ya tienen todo diseñado. Ellos van lanzando y ellos saben que igual de todo lo que lancen le llega un 1%, y ese 1% precisamente es el vulnerable. Y todos somos susceptibles de pisar esa vulnerabilidad en algún momento. Entonces no es imposible que coincida de que justo nos vengan a captar. Por eso hay que tener ciertas cosas presentes. Sí, tienes razón, tienes razón. Hay que hacer conciencia de esto. Pues yo creo que hasta aquí... Creo que es una charla muy nutritiva, tampoco es cuestión de hacerlo todo súper largo. No sé si quieres hacer alguna reflexión ya para cerrar. Pues yo la reflexión que me gustaría dejar es que tenemos que intentar buscar en muchos sitios, no solo en la ciencia, sino en la filosofía, en la reflexión. Y no tenemos que dejarnos convencer tampoco por extremos. Tenemos que seguir nuestro propio camino, observar lo que nos dicen, analizarlo, lo que dicen ahora el gobierno por parte de Estados Unidos con los ovnis y demás, verlo desde la distancia, no creer en todo, pero tampoco dejarlo como, ostras, todo es mentira, no, hay que analizar. Y creo que así es como se construye un camino hacia un lugar que aún no sospechamos cuál es, pero que estaremos más preparados. Con que hagamos eso es mejor. Y Sonia, te doy las gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti por venir. Es un auténtico placer. Y yo como reflexión final, sobre todo esto del gobierno, sobre todo, quería decir que si sospechamos de estos estamentos, de esta gente que es la que viene diseñando lo que se sabe y lo que se dice y lo que no,
Y sabemos, porque es que ya esto trasciende la sospecha, es que sabemos que nos vienen mintiendo desde que el fenómeno ovni entró en su era moderna. Ahora sí nos dicen lo que queremos oír, por muchas ganas locas que tengamos, y yo soy la primera, de creerme lo que digan, ¿no? Y de tener ese anuncio oficial y de dar la noticia que soñamos con dar. Sospechar de esa gente que nos han mentido y que nos han demostrado que son mentirosos, porque igual lo que nos cuenten ahora puede ser por el interés de ellos y no por el nuestro, simplemente. Claro, sí puede ser. Y pues nada, de nuevo agradecerte, Iván, emplazarte a que te vuelvas a pasar por aquí cuando quieras y puedas, que ya sé que estás muy liado. Igualmente. Pues nada, chicos, ya sabéis que en este canal hablamos de cosas muy raras, pero como siempre... Cosas más raras se han visto. Hasta pronto.